Gloria a Dios, el Señor nos bendiga. Damos gracias al Señor en esta mañana por un día más de misericordias nuevas. Esta semana ha sido de bendición y bueno, estamos confiando en el Señor. Vamos a seguir con el estudio del mensaje de las 7 iglesias. Hemos ya transmitido varios mensajes. No son 7 mensajes porque, bueno, hemos dividido algunas iglesias en varias transmisiones, tratando de tomar en cuenta algunos puntos importantes. Y ya comenzamos con el mensaje a la iglesia de la Odisea, que es la 7ª iglesia de las 7 iglesias que Juan escribió en la revelación del Apocalipsis. Mensaje a las 7 iglesias del Asia. La 7ª iglesia es la iglesia de la Odisea. Y la transmisión pasada hablamos acerca de el mensaje o el mensajero. Hablamos de la presentación del Señor cuando envía la carta a la iglesia de la Odisea. Hablamos también de la ubicación de la ciudad y quién fundó la iglesia. Hoy vamos a hablar acerca de la reprensión del Señor. En la transmisión pasada el Señor se presentó como el principio de la creación, como el verdadero. Hablamos acerca de estas cualidades que el Señor presenta. Dice, aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero. Y también dice que es el principio de la creación. Ahora, el Señor Jesús va a hablar a la iglesia, nos va a hablar a nosotros a través de la iglesia, a través del mensaje de la iglesia de la Odisea. Nosotros somos en algún área de nuestras vidas parte de esa iglesia. Hablábamos que cuando hablamos del número 7, estamos hablando de la plenitud, estamos hablando de la totalidad. No estoy en contra de los estudios sistemáticos que han puesto el mensaje de las 7 iglesias en que el mensaje de las 7 iglesias representa 7 tiempos de la iglesia, de la dispensación de la iglesia. Tiene mucha realidad, son estudios muy interesantes, pero también en el mensaje de la exégesis de las dispensaciones de la iglesia, habla de un mensaje total para una iglesia en toda la dispensación. El número 7 habla de un mensaje total. Y hoy vamos a hablar acerca de la reprensión de la iglesia, de la reprensión del Señor a la iglesia de la Odisea, y vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. La transmisión pasada leímos el 14, ahí habla de la presentación del Señor. Vamos a leer el 14 también para que tomemos en cuenta el capítulo 15, 16 y 17. Dice así, en el nombre del Señor, Padre y Espíritu Santo, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Y el versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. El versículo 16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Palabras fuertes del Señor. Qué situación que el Señor se exprese así de nosotros. Muchas veces nosotros decimos, ay, el Señor no hablaría así cuando alguien viene a corregir el pecado, pero sí, el Señor muchas veces está confrontándonos y está mostrándonos la realidad. No puede haber una sanidad y un cambio si no vemos lo que realmente está sucediendo con nosotros y lo que realmente somos. Ok, vamos a hablar acerca de la reprensión de la iglesia a la Odisea, de la iglesia de la Odisea. El Señor habla y dice, conozco tus obras, dice, conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. En estos días hablábamos acerca de que mucha gente dice, bueno, el Señor conoce. Y eso es una situación en la que nosotros no deberíamos tomarlo con ligereza, porque sí, el Señor conoce y sabe muchas veces que nosotros estamos actuando mal y que tenemos que arrepentirnos y que tenemos que cambiar. Entonces, el Señor le está presentando la realidad espiritual de la iglesia y está usando términos que ellos podían entender. Recordamos que la ciudad de la Odisea era una ciudad muy rica, pero
no tenía agua. Era una ciudad poderosa, pero no tenía agua y tenía que comprar agua a los pueblos vecinos y habían conductos de agua que atravesaban tierras desiertas y el agua llegaba muy caliente, el agua llegaba en temperaturas altas y tenían que ponerla, tenían sitios con árboles para que el agua se fuera enfriando y probaban el agua cada cierto tiempo a ver si ya estaba, si se podía tomar el agua, pues estaba muy caliente, no se podía tomar. Y había un punto donde el agua estaba tibia y el que probaba el agua decía que todavía no estaba buena porque le causaba rechazo. Esa era la situación de la ciudad y el Señor está usando esta expresión para que ellos entiendan a qué se refiere el Señor. Ahora también cuando habla de que lo vomitará de su boca, tiene mucho que ver con una expresión que se usa mucho en el Antiguo Testamento y es que el Señor, hay cosas que el Señor abomina, son cosas abominables, son cosas que el Señor rechaza totalmente y que en algunas de ellas no tiene paciencia. Simplemente no las tolero, no las permito y no soy paciente con esas cosas porque son cosas que el Señor ha determinado que el ser humano, no vamos a hablar únicamente de la iglesia, sino que el ser humano no debe vivir de esa manera. En una oportunidad, una chica me preguntaba en el momento de bautizarse que si después que se bautizaba no podía andar con chores muy cortos y se me desnuda en la calle y yo le decía, bueno, no es el hecho de que te bautices y que ahora no lo puedes usar. Como una mujer que se valora, que se respeta, como una mujer que tiene valor propio, no deberían andar desnuda en la calle. Pero esto es para dar un ejemplo. Hay cosas que el Señor simplemente no tolera, no las voy a permitir, no voy a tener paciencia, no estoy dispuesto a trabajar con esto, porque son cosas que nosotros como seres humanos deberíamos tomar en cuenta y rechazar, totalmente rechazar, porque son cosas que nos destruyen y una de las cosas que el Señor no tolera, dice en varias partes de la Biblia, que el Señor no tolera la iniquidad, porque cuando actuamos conforme a la iniquidad, estamos destruyéndonos nosotros mismos, estamos dañándonos y como el Señor nos ama, no tolera la iniquidad. Ahora, el Señor le está presentando la realidad espiritual de la iglesia y está usando términos que ellos iban a entender, por eso explico la situación del agua, y pone una diferencia, presenta una diferencia con respecto a la iglesia. Hay una diferencia entre las iglesias que hemos tocado la vez pasada. No hay en la iglesia Laodicea, no hay ningún texto bíblico dentro de la carta a la iglesia Laodicea, no hay ningún texto bíblico de alabanzas. No hay nada que el Señor resaltó. No estoy diciendo que no lo podían tener, pero el Señor no las tomó en cuenta. Cuando envió el mensaje a la iglesia Laodicea, no tomó en cuenta ninguna alabanza, ninguna virtud, sino que fue en contra totalmente de ellos y de la posición que tenían, porque es una posición que no nos deja crecer, no nos deja avanzar, nos mantiene detenidos, nos está destruyendo y es esa posición de tibieza espiritual, esa posición en la que no somos ni de uno ni del otro, estamos intermedio allí, no tenemos nada firme, ahora podemos tomar en cuenta la palabra que ahora se usa, el relativismo, la gente nada es bueno ni malo, y así muchas veces vive la iglesia del Señor, creyendo solamente, moviéndose en en su propia manera de pensar, en su propia punto de vista, creyendo que tenemos todo el panorama de las cosas, cuando el que tiene todo el panorama de las cosas es el Señor, y por eso, por algo el Señor determina que algo no está bien, por algo el Señor determina que no lo hagamos, por algo el Señor nos dice rechaza esto, porque Él tiene todo el panorama de la iglesia y Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros no somos quienes para determinar si lo que el Señor está diciendo que está mal, no está tan mal.
Si el Señor dijo no lo hagas, no lo hagas. Y hay mandamientos categóricos en los que nosotros debemos simplemente obedecer. No mates, no mates. No codicies la mujer de tu prójimo, no codicies la mujer de tu prójimo. No hay que buscarle, decía en alguna posición los ancianos de antes, no hay que buscarle las 5 patas al gato, no hay que tratar de buscarle explicación a lo que no requiere o no está pidiendo explicación. Simplemente está requiriendo obediencia. No lo hagas, no lo hagas. Y no tenemos que tener tanta sabiduría para saber que hay muchas cosas en las que Dios está determinando que no hagamos, son malas y traen malos frutos, traen malos resultados. Y por eso el Señor nos manda a que la rechacemos. Entonces era la posición de la iglesia de la Odisea. Vamos a tomar en cuenta este versículo por fragmentos, como siempre lo hacemos. Y el versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Yo conozco tus obras. El Señor, ya hemos hablado en mensajes a otras iglesias, el Señor dice, por ejemplo, el Señor dice, el que tiene los ojos como llama de fuego, hablando de que delante de Él estamos desnudos y el Señor conoce nuestras obras y nosotros deberíamos esforzarnos o poner dedicación en agradar al Señor, no agradar a la gente, porque la gente solamente va a ver una parte de nosotros. La gente simplemente va a ver, y si algo bueno ven en nosotros como hijos de Dios, no nace de nosotros, nace de Dios. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer, es su gracia, Él es el que pone en nosotros los dones, los talentos, y toda la gloria es de Él. Pero el Señor conoce nuestras obras. El Señor conoce nuestras obras y este punto, cuando el Señor habla acerca de las obras, es uno de los indicativos correctos. No hay términos medios con respecto a esto. Los indicativos correctos del estado espiritual de la iglesia, las obras. Las obras. No podemos decir, bueno, yo estoy lleno de amor y aborrezco y rechazo y destruyo y hago mal. Y no concuerda muchas veces lo que decimos ser con lo que hacemos. Entonces, cuando hablamos de ser, estamos hablando del carácter, de lo que realmente somos, y muchas veces siendo malos podemos hacer buenas obras, pero seguimos siendo malos. Y esto en el término de querer hacer lo malo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo, yo quiero hacer el bien, pero el bien que quiero hacer no es el que hago, sino el mal que está en mí, porque hay una naturaleza pecaminosa. Pero el carácter del apóstol Pablo era querer hacer el bien. Ahora, hay gente que tiene el carácter de querer hacer lo malo y algunas veces hace cosas buenas. Entonces, ahí es donde nosotros debemos diferenciar quiénes somos realmente, identificar nuestro carácter y verlo conforme, tratar de que nuestras obras se vayan moldeando conforme a lo que somos. Porque si alguien peca y no siente rechazo por el pecado, no se siente mal por el pecado, es un pecador. Ahora, si alguien peca y siente arrepentimiento, siente vergüenza, siente dolor por el pecado, entonces es una persona que ha sido lavada con la sangre de Cristo y no quiere pecar. No, es una posición que trae controversia muchas veces porque hay gente que va a decir, bueno, no, tienes que ser santo. Y quiero hablar acerca de esto porque el Señor le dice, yo conozco tus obras. Entonces, el indicativo de nuestra vida espiritual es nuestras obras. Nuestras obras, quiénes somos realmente, qué hacemos y en qué nos movemos. Una cosa es cometer un error y otra cosa es vivir como que el error está bien y no es error. Es como que mi vida así es correcto y estoy viviendo erradamente. La Biblia dice que si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Pero otra parte de la Biblia dice que si alguno practica el pecado es del diablo. Entonces, cuando el Señor dice, yo conozco tus obras, está hablando de una obra que es continua en nosotros, una obra que se ha convertido normal dentro de nosotros. Y hay muchas cosas dentro de las organizaciones y dentro del cuerpo de Cristo que se han convertido normal y están mal. El Señor las rechaza. Y creo que el mensaje a las 7 iglesias y el mensaje de la Odisea, el Señor le dijo a Juan, escribiera el mensaje a la Odisea para llamar nuestra atención. Llamar nuestra atención.
Hay que evaluar muchas veces si dentro de nuestras conductas el porcentaje más alto es el que indica quién soy. Entonces, si yo continuamente estoy cayendo en fornicación, cayendo en lujuria, entonces soy un pecador. Ahora, si yo continuamente estoy tratando de agradar a Dios y un día caí en fornicación, caí en lujuria, entonces me arrepiento y cambio. Ahí es donde vemos el indicativo de las obras. La palabra, cuando habla de las obras, el Señor está atacando las apariencias. Vemos que en mensaje a las 7 iglesias muchas veces el Señor ataca lo que aparentaban ser. Por ejemplo, en una oportunidad, en una de las iglesias le dijo porque dicen ser judíos y no lo son. Con respecto a Jezabel dijo porque dice ser profetisa y no lo es. Y ahora está hablando a la iglesia de la Odisea y dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Y cuando habla el Señor está presentando la realidad y un punto de la sanidad. La Biblia dice que por sus llagas hemos sido nosotros curados y sanados. Pero un punto de la sanidad o el principio de la sanidad de Dios es que veamos realmente el problema. Muchas veces estamos viviendo y no vemos el problema, no vemos la situación. Muchas veces estamos haciendo cosas y ni siquiera nos damos cuenta que están mal porque estamos acostumbrados a hacerla y pensamos que eso es normal, que eso es correcto, que así lo hace todo el mundo. Y el hecho de que todo el mundo lo haga no indica que esté bien. El indicativo correcto es, primero, la palabra de Dios y segundo, los frutos. Si yo estoy haciendo algo que es bueno, entonces vamos a hablar de los frutos. El Señor no se va a dejar llevar por nuestras palabras, el Señor no se va a dejar llevar por nuestras apariencias y está llamándonos a ver el indicativo de nuestras obras según los frutos. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 16. Mateo 7, versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Y el 17 dice, así todo árbol que da buenos frutos, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando el Señor dice, yo conozco tus obras, no está hablando simplemente de que alguna vez tropezamos, está hablando de lo que continuamente estamos haciendo y que lo permitimos y que lo hacemos como que es normal y que, bueno, no tiene ningún problema, pero los frutos están dando la evidencia de que está mal. Entonces, por nuestros frutos somos conocidos, somos conocidos. No podemos decir que amamos a Dios y continuamente estamos rechazando las cosas de Dios. No podemos decir que creemos en la palabra de Dios, pero no tomamos la palabra de Dios como el fundamento de nuestras vidas. No podemos decir que amamos la obra de Dios y no estamos haciendo nada por la obra de Dios. Entonces, podemos decir muchas cosas, pero los frutos son los que demuestran. Los frutos son los que dan evidencia de lo que realmente somos y cuál es la esencia o el espíritu que se está moviendo en nosotros. Ok, esto es con respecto a que el Señor le dice, yo conozco tus obras, y luego dice que ni eres frío ni caliente. El Señor el Señor reprocha que esta iglesia no es ni fría ni caliente. No, esta iglesia tenía una conducta, según los comentarios bíblicos históricos, tenía una conducta que no se apasionaba por nada. Era una iglesia cómoda. Tanto que más adelante vamos a ver, hoy no vamos a tocar la parte en la que el Señor le dice que son ricos, que dicen que se han enriquecido. Y uno de los problemas de nosotros como iglesia es que hemos caído en una comodidad. Es una comodidad. Bueno, Dios es paciente, Dios tiene que entender. No, Dios no tiene nada. Dios quiere entendernos y es amoroso, ok. Bendito sea el amor de Dios y la gracia del Señor. Pero un día el Señor va a determinar quiénes somos y creo que continuamente estamos recibiendo según lo que somos. La Biblia dice
que acabamos de leer que el árbol bueno da buenos frutos y los frutos, lo que pasa es que muchas veces hacemos las cosas malas y queremos recibir buenos frutos. El que no determina que lo que está haciendo está dando malos resultados y no cambia, va a seguir haciendo igual y va a tener resultados malos. Y por eso muchas veces la iglesia no vive de gloria en gloria, de poder en poder, sino de derrota en derrota, de fracaso en fracaso. Y bueno, qué maravilloso que tenemos la excusa de que es culpa del diablo. No, no es culpa del diablo. Muchas veces el diablo ni siquiera está por allí. Somos nosotros que lo estamos haciendo mal y estamos cosechando. La Biblia dice que no nos confundamos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Entonces, el Señor reprocha a la iglesia su temperamento tibio. La iglesia no se apasionaba por nada. Esta iglesia, una de los escritos históricos de la iglesia, era que una iglesia que ni amaba ni odiaba. Era una iglesia que estaba cómoda con todo. Vamos a orar, oramos. Vamos a adulterar y a cometer adulterio, fornicación, y vamos a adorar a los ídolos, también vamos. No tenemos problemas con nada. Hay muchas iglesias así. Hay muchas personas que son así. Son del momento. En la iglesia levantamos las manos, adoramos a Dios y lloramos. Y en la calle, entonces, nos juntamos con 3 y 4 que quieran hacer lo malo y también lo hacemos sin ningún problema. Esta era la posición de la iglesia. A diferencia de la iglesia de Éfeso, por ejemplo, la iglesia de Éfeso estaba en contra de las falsas doctrinas, pero había perdido el primer amor. Estaba en contra de las falsas doctrinas, pero había perdido el primer amor. No. Esta iglesia estaba tranquila con lo que fuera. Nada le movía sus emociones o nada afectaba su vida espiritual. Esto es un problema con respecto a mucha gente, cuando la gente nada le importa, a nada le da valor, no tienen nada firme, son relativistas. Bueno, es que es relativo, nada es bueno, nada es malo. Entonces, en este punto estaba la iglesia, y cuando la gente está en este punto, ni el Espíritu Santo, ni Dios, ni Jesucristo, ni el mejor predicador del mundo, ni ninguna enseñanza va a ocasionar nada, porque la gente está en el momento de la enseñanza y dice amén, sí es verdad, tiene razón, pero después sale de la enseñanza y se lo olvidó porque no le importa. Ok, esta era la posición de la iglesia. La iglesia de Éfeso odiaba la falsa doctrina y había perdido el primer amor. La iglesia de Tiatira amaba a las personas, pero no tenía ningún tipo de rechazo a los errores doctrinales. Estas iglesias tenían debilidades, tenían problemas, pero todavía sus emociones estaban vivas. Su temperamento interno podía ser afectado, y el Señor puede trabajar cuando todavía algo nos importa, cuando todavía hay algo en el que el Señor puede tocar nuestro corazón. Entonces el Señor puede trabajar, pero cuando no nos importa, hay gente que no le importa a sus hijos, no le importa sus finanzas, no le importa su vida espiritual, no le importa su matrimonio, no le importa nada. Entonces, ¿por dónde se mete Dios a tratar con nosotros? ¿Por dónde? Porque es una iglesia tibia, es una iglesia que, bueno, al momento está en un lugar y adora a Dios y levanta las manos y hace todo lo demás, y al otro día o al momento siguiente está haciendo todo lo contrario a lo que realmente el Señor quiere que hagamos. Es una iglesia tibia. Ok, esto es con la posición neutral de la iglesia. No daba ni para atrás ni para adelante, estaba estancada. La posición de tibieza hace que nuestra vida espiritual se estanque. Esta tibieza tiene que ver con nuestra condición de fe. Una de las cosas que nos hace avanzar, por ejemplo, el apóstol Pablo dijo que el justo por la fe vivirá, y creo que nosotros todos vivimos según nuestras convicciones. Entonces, si no tenemos convicciones firmes, vamos a ser una iglesia tibia. Si no tenemos convicciones fuertes, vamos a ser una iglesia movida por cualquier cosa, y un día profesamos algo y otro día profesamos otra cosa. Esta tibieza tiene que ver con nuestra condición de fe,
Y el apóstol Pablo aconseja que no seamos débiles en la fe. Vamos a leer Efesios capítulo 4. Efesios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfesos, capítulo 4, versículo 14 y 15, dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Crecimiento. Una de las cosas que impide la tibieza es el crecimiento. La gente ya cree que está bien, la gente cree que está llena, la gente cree que ya no tiene nada que aprender. No tengo que escuchar a nadie. No, ¿a dónde voy a buscar ayuda? Yo sé cómo hacerlo, pero los frutos siguen siendo malos. Entonces, una posición de una iglesia tibia es un estancamiento, y este estancamiento viene de no tener convicciones claras. Necesitamos evaluar nuestras convicciones. Según creemos, vivimos. Según creemos, hacemos. Entonces, nosotros debemos evaluar en qué creemos, en qué realmente estamos creyendo. El Señor Jesucristo dijo: nadie puede ser mi discípulo si no está dispuesto a tomar su cruz y seguirme, en hacer sacrificios por la obra del Señor. Entonces, según creemos, actuamos. Muchas veces estamos siendo muy tibios. La posición de tibieza es que somos medio cristianos y medio demonios, medio iglesia y medio mundo. Entonces, es que en esa posición de tibieza, lo que fortalece y nos hace estar en esa posición de tibieza es nuestra falta de convicciones o nuestras convicciones erradas. Entonces, el apóstol Pablo dice que no seamos niños fluctuantes, algo que un día está y otro día no está, fluctuantes, llevados por lo quiera, en todo viento de doctrina. No podemos un día creer que el Señor Jesucristo es el Señor, es el Rey de Reyes, y otro día creer que, bueno, Jesucristo fue un hombre más, y otro día, un día creemos en la Virgencita, y otro día creemos en que no. Entonces, es que tenemos que tener convicciones firmes y claras. Una iglesia que lo permite todo y que no le ve problema a nada, es una iglesia que no va a crecer espiritualmente. Ahora, una iglesia que, a pesar de que sabe que las cosas están mal y todavía sigue tropezando, es una iglesia que tiene esperanza de salir porque está mal. Eso que estoy haciendo está mal y quiero cambiarlo porque está mal. Ahora, cuando decimos no tiene nada de malo, no vamos a salir de allí. Ok. Segunda de Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 7 al 10. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo 3, 7 al 10 dice: Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimientos, reprobos en la fe, en cuanto a la fe. Dice: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a estos, será manifiesta a todos, como también lo fue a los que resistieron a Moisés. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Has seguido. Es un perseguir firme. No estamos hablando de no caer, de no tropezar. Estamos hablando que cuando caemos sabemos que hemos caído porque no estamos haciendo lo correcto. Pero si no sabemos, no tenemos convicciones claras de lo que es lo correcto, vamos a vivir haciendo lo malo y sin darnos cuenta que está mal. Y muchas veces no nos damos cuenta por una ignorancia honrada porque no conocemos, pero otras veces simplemente rechazamos conociendo. Entonces también es un punto de tibieza. Y el Señor le está diciendo a la iglesia que no puede estar, y es un llamado a atención de urgencia,
Porque inmediatamente que el Señor dice, porque no eres frío ni caliente, le dice, te vomitaré en mi boca. Ya vamos a hablar de eso. Es una posición en la que no, el Señor nos está llamando a atender esa área con urgencia. Entonces, el problema de la tibieza es un problema de convicciones y es un problema de falta de conocimiento, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La Biblia dice que muchas veces somos llevados por falta de conocimiento. Dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y nuestra fe se fortalece en el conocimiento de la palabra de Dios. Una de las cosas que ocasiona la tibieza es el estancamiento religioso. Vamos a leer Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice así. Hebreos 6. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. Está hablando del crecimiento. No estamos hablando de que estas doctrinas estén mal. Estamos hablando de que hay gente que todo el tiempo tienen mucho recorrido en el camino del Señor, y todo el tiempo es que está explicándole que tiene que arrepentirse, que tiene que bautizarse, que tiene que tener fe en Dios, que tiene... Entonces, son cosas que nos hace estancarnos, y esta gente que se mantiene en este ciclo de enseñanzas que deben ser ya básicas en la fe cristiana y que deberían ir aprendiendo otras cosas, son gente que se estancaron y gente que cree que ya están llenos, ya tienen su vaso lleno y no quieren aprender. No quieren aprender. Yo trato de ser un predicador y voy a usar siempre en todo lo que voy a explicar, a usar varias citas bíblicas. Por eso en mis estudios hay muchas citas bíblicas. Pero hay gente que cree, por ejemplo, que solamente hay que leer la Biblia. Pero cuando tú comienzas a leer la Biblia, entonces tienes que leer historia también. Entonces tienes que leer geografía. Entonces tienes que leer conceptos, diccionarios. Entonces la gente cree, no, yo simplemente leo la Biblia. Es mentira. La gente que dice que solamente lee la Biblia, ni la Biblia lee. Entonces es que debemos salir de los rudimentos, de lo básico, y debemos crecer. Es un estancamiento religioso. Hay gente que cree que todo tiene que ver con una práctica y no con un sentimiento. La gente ora y da gracias a Dios por la comida, pero después reniega de lo que va a comer. No está siendo agradecido. No está siendo agradecido. Ah, sí, cumplo con el rito de orar y dar gracias a Dios por la comida, pero después cuando voy a comer, entonces reniego de lo que voy a comer. Es mentira del diablo. Cuando voy a orar por la comida es porque estoy agradecido por la comida. Y así hacemos muchas prácticas que solamente se quedan en la práctica. No tiene nada que ver con nuestra vida espiritual. Hacemos de el caminar con Dios una religión. Y esto no es una religión, esto es una relación con Dios, donde Dios y yo somos amigos, somos padre e hijo, donde el Señor está tratando de sanarme, restaurarme. Entonces la religión, los ritos religiosos, lo que hacen que nosotros hagamos, es que creemos que hemos cumplido. Por ir el domingo a la iglesia, ya cumplí. Porque bueno, oré por la comida, ya cumplí. Bueno, porque yo ya le di una limosna a un necesitado, ya cumplí. No, aquí no se trata de cumplir, se trata de sentir amor y que nos movamos en el amor. El apóstol Pablo dijo, el cumplimiento de la ley es el amor, y el amor de Dios es eterno, y el amor todo lo puede, todo lo soporta. El amor no tiene frontera, no tiene límites. Entonces, cuando yo me muevo en el amor a Dios, no hay cosas que yo pueda decir, bueno, ya cumplí. No se trata de cumplir. Se trata de vivir en Dios. Entonces, la iglesia tenía un estancamiento religioso. Era una iglesia que hacía cosas
Y muchas veces vamos al culto por cumplir. Por cumplir, cantamos por cumplir, porque se tiene que cantar. Predicamos porque se tiene que predicar. No es que tenemos que hacer, es que debemos querer hacer, debemos amar el hacer la obra de Dios. Ok, entonces una de las cosas que ocasiona la tibieza del estancamiento religioso, creer que ya estamos llenos y completos, nos lleva a una tibieza espiritual. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, Hebreos 5, 11 y 14. Hebreos 5, 11 al 14 dice así: acerca de estos tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, pues después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentimientos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por el uso, por la práctica. Gente que, ¿será que está bien? O será, no. El Espíritu Santo, la Biblia dice que llegará el momento en que el Espíritu nos enseñará todas las cosas, pero eso se va en el discernimiento, en el ejercitarnos, en el crecer. Pero ¿cómo va a crecer una persona que solamente escucha la palabra en el culto, no lee la Biblia en su casa, no se preocupa por estudiar? ¿Cómo va a crecer una persona que invierte tanto tiempo en estupideces, en tonterías? ¿Cómo va a crecer si no tiene ejercitado, no tiene este ejercicio de buscar? Y entonces hay que estar enseñándole siempre las mismas cosas. Hay que orar. Hermanos, hay que orar. La oración es la respiración de la vida espiritual. Y volvemos a pasar al próximo año y tenemos que volver a hablar de la oración. No estoy diciendo, el apóstol Pablo dijo en una oportunidad, para mí no es gravoso repetir las mismas cosas siempre. Pero es una cosa recordar y otra cosa que volvamos a comenzar de cero. Hemos estado en estudios, en seminarios donde se explica toda una semana entera un tema y después tú le preguntas a las personas que aprendieron y no aprendieron nada. Ojo, hay un problema también en la manera de enseñar, pero hay gente que de 100 personas, 99 entendieron y tú no entendiste, es porque te faltó prestar atención. Ahora, de 100 personas, 99 no entendieron y una sola entendió, el problema es el profesor, el problema es el maestro. Pero nosotros como iglesia deberíamos buscar el crecimiento, deberíamos entender. Nosotros los predicadores estamos llamados a transmitir un mensaje, pero usted tiene una Biblia, usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene problemas que los va a hacer estudiar la palabra de Dios. Una de las cosas que nos lleva a buscar el conocimiento de la palabra de Dios es cuando enfrentamos nuestros problemas y buscamos en la palabra de Dios las herramientas para vencerlos. Pero hay gente que no busca herramientas porque, bueno, está viviendo bien con sus problemas y busca ayuda en otras cosas o cree que puede solucionar según su manera de pensar. Esto no es un ataque, esta es la explicación de lo que el Señor le está hablando a la iglesia de la Odisea. Ok, creer que ya estamos llenos y completos nos lleva a un estancamiento espiritual. Yo no tengo que escuchar a nadie, yo no tengo que leer un libro, yo no tengo que ver un estudio, yo no tengo que ir nos lleva a un estancamiento espiritual. La gente tiene que querer crecer. Ok, y cuando habla de la tibieza, está hablando de la ausencia de la pasión y el fuego de Dios en nuestras vidas por su obra. Vamos a leer Judas capítulo 1, versículo 3. Judas expresa de una manera, Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe
que ha sido una vez dada a los santos. Contendáis ardientemente. Está hablando de ese fuego, de estar encendidos. Contendáis ardientemente por la fe. Pero cuando nosotros somos relativistas, no vamos a contender por nada. Es más, no queremos contender. Y no estoy hablando de vivir peleando con la gente. Estamos hablando de marcar una posición. Para que seamos luz del mundo y sal de la tierra, tenemos que marcar una posición. Tenemos que buscar, presentar la verdad. La Biblia dice que debemos presentar defensa de nuestra fe con paciencia y mansedumbre, pero debemos presentarla. La opinión del mundo debe hallar firmeza o debe chocar muchas veces con los principios de la palabra de Dios. Y nosotros somos los llamados a presentar defensa de la palabra de Dios. Entonces, dice que, dijo Judas, dijo que contendamos ardientemente por la fe, porque una de las cosas que nos hace ser tibios es nuestra falta de fe, o nuestra fe fluctuante, o nuestra fe equivocada. Tenemos que evaluar nuestras convicciones, tenemos que evaluar qué creemos, porque según creemos vivimos, y según creemos hacemos. Entonces, tenemos que evaluar nuestras convicciones, en qué creemos. Entonces, contendáis ardientemente por la fe. No existe otra manera de ser iglesia de Jesucristo si no es con un corazón entregado a Él. No hay otra manera. No, el Señor Jesucristo dijo, nadie puede ser mi discípulo si no está dispuesto a tomar su cruz y seguirme, a negarse a sí mismo. Entonces, a dejar padre, madre, hijo, familia, todo en segundo lugar, y ponerme a mí en primer lugar. Nadie puede ser mi discípulo. Entonces, no podemos ser iglesia del Señor si no tenemos todo el corazón entregado al Señor. Yo entiendo que hay áreas de nuestro corazón que el Señor está tocando, está sanando, está limpiando, pero está entregado al Señor. Creemos en la palabra de Dios y decimos, Señor, tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra es sanidad, es medicina para mis huesos, tu palabra, y quiero tu palabra. Pero cuando no quiero la palabra de Dios, quiero mi opinión, quiero mi manera de vivir, quiero lo que dijo fulano de tal, lo que dijo. No. Quiero la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento y esta palabra salta para vida eterna. Damos gloria a Dios por eso. Entonces, no existe otra manera de ser iglesia del Señor Jesucristo si no es con un corazón entregado a Él. Si no, seremos como el pueblo de Israel, descrito por el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15, versículo 8. Mateo 15, 8 dice así, esto aplica muchas veces para nosotros también. Mateo 15, 8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Podemos decir muchas cosas, pero el fruto va a demostrar dónde está nuestro corazón. Donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Lo que sea importante para ti, ahí estará tu corazón. Lo que sea valioso y a lo que te dedicas más tiempo, ahí estará tu corazón. No, mi corazón está entregado a Cristo, pero puedo pasar un mes sin orar. ¡Oh, qué maravilloso! Mi corazón está entregado a la palabra de Dios, pero no la leo nunca. Ah, qué bueno. Mi corazón ama la obra de Dios, pero ni siquiera ofrendo para que la obra de Dios se haga. ¿Cuánto más ir a predicar? Entonces, tenemos que evaluar quiénes realmente somos. No podemos, este pueblo de labios me honra, dicen algo, pero hacen otra cosa. Y lo hacen siempre. No es que un día tropecé. Yo entiendo, soy uno de los predicadores que digo que aquí no hay nadie santo para juzgar a otro y todos tropezamos y caemos. Y tenemos que volvernos a levantar. La Biblia dice que el justo caerá 7 veces y Jehová lo vuelve a levantar. Entonces, el hecho de que caigamos es una cosa, pero el hecho de que vivamos así es otra cosa. Entonces, según somos, según creemos, hacemos, según creemos, vivimos, y podemos decir lo que sea, pero nuestras obras van a demostrar quiénes somos. Ok, esa es la parte en la que el Señor dice, yo conozco tus obras, y dice que ni eres frío ni caliente. Otra cosa que vamos a tomar en cuenta hoy vamos a centrarnos solamente en estos 2 versículos, creo que no vamos a llegar al tercero, donde dice que
dices que eres rico y que te has enriquecido. Pero vamos a tomar en cuenta esta parte. Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La expresión te vomitaré de mi boca lleva consigo un aviso de urgencia, pues en ella no existe la paciencia de Dios y tampoco la tolerancia. Te vomitaré de mi boca, le está diciendo el Señor. Vemos que la primera parte dice, conozco tu obra, que ni eres frío ni caliente, y enseguida dice, te vomitaré de mi boca, te rechazaré, cosas abominables que Dios no tolera. Hay cosas con las que Dios tiene paciencia, hay cosas con las que Dios entiende que hemos venido dañados, hemos sido heridos por el mundo, hemos sido malformados familiar, social, estructuralmente, pero hay otras cosas en las que Dios sabe que lo único que sustenta esas cosas es nuestra propia maldad y el Señor no va a permitir esas cosas. Tenemos que ser sanados, tenemos que ser cambiados y tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Es un llamado urgente de arrepentimiento. Esto es un llamado urgente de arrepentimiento y el Señor le dice, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, ojalá fueres frío y caliente, frío o caliente. Porque bueno, el que es frío sabe que está en pecado y que tiene que arrepentirse. El que es caliente, bueno, tiene pasión por la obra del Señor a pesar de sus errores y defectos. Pero el que es tibio está bien. Yo estoy bien. No tengo nada que ya. Estoy lleno, estoy completo. Me he enriquecido. Tenemos que evaluar esa área de nuestras vidas. Ok. La condición de la iglesia es como la condición del pueblo de Israel. Una vez más, el Señor presenta al pueblo de Israel como toma en cuenta la posición del pueblo de Israel para dar ejemplo de lo que era la iglesia de la Odisea. La posición de la iglesia es como la del pueblo de Israel a la que se refirió el profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 22. Esta es una expresión fuerte. Ezequiel 22, 26 al 31. Ezequiel 22. Ezequiel capítulo 22, versículo. Ezequiel 22, versículo 26 al 31 dice así. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. De mi día de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y al menesteroso hacía violencia, al extranjero oprimía sin derecho, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado, que se pusiese a la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Esta es la posición de la tibieza de la iglesia. Una de las posiciones de la tibieza es que hemos mezclado lo santo con lo profano. Nada es malo. Y bueno, como nada es malo, todo es permitido. Hemos mezclado lo santo con lo profano. La única parte donde la gracia de Dios no nos cubre es cuando mezclamos lo santo con lo profano. El Señor le dijo al pueblo de Israel, ustedes vienen y ayunan y levantan sus manos delante de mí como gente que no ha cometido pecado. Presentan sus manos delante de mí, es como el que dice una mentira y se para delante de ti y la dice sin ningún pudor. Así se presentaba el pueblo de Israel
delante de Dios y levantaba sus manos. Y si usted levanta sus manos como gente que no ha derramado sangre. Es más, el Señor Jesucristo presentó una alegoría con respecto a un judío y a un publicano que estaban orando en el templo. Y uno decía, yo me merezco, yo no soy como este pecador. Y nosotros muchas veces estamos así, juzgando a las demás personas, aquel se merece, aquel es hijo del diablo, aquel sí, porque no es bueno. Cuando nosotros estamos haciendo lo mismo, no seamos hipócritas. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que ir y reconocer que estamos haciendo lo malo. No, porque yo me pongo una camisa y una corbata, yo soy más santo que... No, aquí todos somos pecadores. Tenemos muchas áreas en las que debemos ser sanados. Y el apóstol Pablo dijo, ¿quién eres tú que juzga, que hace lo mismo? Y eso de manera general al pecado, pero muchas veces estamos haciendo lo mismo, exactamente lo mismo que criticamos. Entonces tenemos que por favor humillarnos delante de Dios y arrepentirnos. Ok, esta es la parte donde no podemos pedir la gracia de Dios si hemos mezclado lo santo con lo profano. Si hemos hecho de lo bueno y lo malo lo mismo. Hay del que llama lo bueno malo y a lo malo bueno, y hacemos todo una mezcla de cosas. Y nada es malo. Las cosas malas son malas. No estamos llamados a rechazar a los pecadores, porque todos somos pecadores, todos somos del mismo grupo, pero estamos llamados a rechazar el pecado, a tratar de salir del pecado y a tratar de ayudar a salir a otros del pecado. Entonces, es el llamado del Señor a la iglesia. Esta iglesia tenía esta condición de tibieza, de estar entre dos aguas. Entonces, necesitamos urgentemente acudir al arrepentimiento si esta es nuestra condición. Esta expresión, te vomitaré de mi boca, es un rechazo total y absoluto de parte de Dios. Le decía que en esta expresión te rechazaré de mi boca, la connotación original de la expresión es que no voy a tener paciencia ni los voy a tolerar. Y es es el mismo concepto de la palabra abominación, en la que el Señor dice abomino, rechazo. No voy a tener paciencia, no lo voy a tolerar. Y hay cosas que Dios nos está llamando con urgencia a que dejemos. Con urgencia. No voy a tener paciencia, no lo voy a tolerar. Este es nuestro Dios. Este es Dios, bueno, misericordioso, paciente, amoroso, pero hay cosas que no va a tolerar. No tolera. Y hay cosas, por eso hay cosas que nos llegan los frutos más rápidos que otras, porque Dios no lo tolera. Aquí en Isaías capítulo 22, versículo 31 dice, por tanto derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. Es tu camino, es mi camino, el que trae esas consecuencias y simplemente el Señor dice, lo voy a dejar que cobren. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. La gente tuerce su camino y después contra Jehová se levanta. Ay, pero ¿qué hice mal? Ay, ¿por qué Dios es malo conmigo? ¿Por qué todos son malos conmigo? No, es nuestro camino, es lo que estamos haciendo, lo que nos está destruyendo. Hay que cambiar el camino. Este es el llamado de Dios y esta era la iglesia del Señor. Esta era parte de la iglesia del Señor. Estamos hablando a la iglesia de Jesucristo. Estamos hablando a la iglesia del Señor. Ok. Levíticos capítulo 18, versículo 24. Levíticos capítulo 18, versículo 24 al 28 también usa la expresión de vomitar y vamos a tomarla en cuenta porque el Señor está haciendo referencia en la iglesia de la Odisea y hoy nos está haciendo referencia de esta expresión. Levíticos 18, versículo 24 al 28 dice. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Está hablando el pueblo de Israel. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella. Y la tierra vomitó sus moradores. Y dice, guardad pues
vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones. La palabra abominación habla de vomitar. Ni al natural ni al extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes que vosotros. Así. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que la hicieren serán cortados de entre su pueblo. Ok, esto lo entendió el pueblo de Israel literalmente, y el que cometía algún pecado lo mataban, pero hablando de que los voy a vomitar, y está hablando de la tierra prometida. Cuando habla de vomitar, está hablando de la boca del Señor, y es que nos va a sacar de los beneficios de la palabra de Dios para nosotros. Nos va a sacar. La palabra de Dios tiene muchos beneficios para nosotros, tiene muchas bendiciones, tiene muchas promesas, pero no podemos pretender las promesas del Señor cuando no cumplimos la palabra del Señor. Por ejemplo, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. No podemos pedir que nuestros días sean alargados si no honramos a nuestros padres. La Biblia dice: instruye. La Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Pero nosotros tenemos hijos que Dios nos entregó totalmente en blanco, en cero, para que nosotros lo instruyamos, lo formemos, lo hagamos, y nosotros no le enseñamos la palabra de Dios. Y después queremos el hecho de que nuestros hijos sean bienaventurados. No van a ser bienaventurados si no le enseñamos a amar la palabra de Dios. Dice: sino que en la ley de Jehová está su deleite. Y así hay muchas promesas. La Biblia dice: el que da al pobre a Jehová presta. La Biblia dice que el que se acuerda del pobre del día malo será librado. Pero nosotros no estamos llamados, no queremos ni siquiera con un mínimo de nuestro esfuerzo ayudar a hacer la obra del Señor. Y muchas veces somos ministros y somos pastores y tenemos una iglesia. Iglesias enteras no tienen como virtud el hacer el bien a los más necesitados. Entonces, tenemos que evaluar quiénes somos realmente. Tenemos que evaluar qué iglesia somos. Y bueno, Dios le está hablando a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era rica económicamente, pero de ella no salía ayuda para ninguna de las iglesias vecinas a las que la gente estaba quedando desamparada, le estaban quitando sus tierras, estaban muriendo de hambre, los cristianos estaban muriendo de hambre. La iglesia Esmirna era una iglesia muy pobre. La palabra que se usa para la necesidad de la iglesia Esmirna es la misma palabra que se usa para mendigos. Y la iglesia Esmirna estaba a pocos kilómetros de la iglesia de la Odisea, y la iglesia de la Odisea no enviaba ayuda a la iglesia Esmirna. Entonces, muchas veces nosotros estamos así, viendo la necesidad de la obra del Señor, y nosotros no pensamos en nosotros. Dios nos ayude. Dios tenga misericordia de nosotros. Te vomitaré de mi boca representa el punto en el que, a pesar de que estamos caminando en el Señor, los beneficios del Señor no llegan a nuestras vidas. Y oramos y decimos: Señor, ¿por qué no llegan a nuestras vidas? Y siempre he explicado, y quiero que esto sea un principio de enseñanza: una cosa es la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios nos hace despertar cada mañana. Y otra cosa es vivir bajo la bendición de Dios, donde la bendición de Dios hace que nosotros seamos un canal de bendición para otros. Pedro y Juan iban entrando al templo por la puerta de la hermosa, y había un paralítico. Ellos no tenían dinero, pero tenían algo que dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué tenemos nosotros para dar? Ni siquiera tenemos una palabra muchas veces. Ni siquiera tenemos un consejo, ni siquiera tenemos una oración para alguien. No, porque no sabemos orar, no queremos orar, no sé. Entonces, nosotros como iglesia no podemos ser esa iglesia niña, esa iglesia estancada, esa iglesia fluctuante. Tenemos que ser una iglesia con convicciones que van creciendo y que van aumentando. Y la Biblia dice que el camino del Señor para nosotros es como la luz de la aurora, que cada día se va acercando más hasta que el día es perfecto. Hasta que el día es perfecto. Entonces estamos llamados a ser parte de esa iglesia que está en crecimiento. La iglesia de la Odisea estaba estancada porque estaba cómoda y creía que así estaba bien. Ok,
¿A qué implica la tibieza en la iglesia actual? Aquí voy a cerrar en esta mañana para que entendamos lo que es la iglesia tibia. Ya después vamos a hablar en la próxima transmisión de la expresión que dice, tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad. Eso lo vamos a hablar después. Pero hoy vamos a ver los indicativos de la iglesia actual con respecto a la tibieza, y es que una iglesia tibia es una iglesia indiferente a las cosas espirituales. Una iglesia tibia no tiene nada que ver con las cosas espirituales. ¿Qué? ¿Hay que hacer un ayuno? No, yo no voy. O si voy, estoy en el momento del ayuno, estoy pensando en cosas mundanas. Si voy, estoy pendiente. Mucha gente está en la iglesia y está metida en TikTok, está viendo chistes, está viendo, ellos creen que por estar allí, en alguna oportunidad el Señor le dijo al pueblo de Israel, en el libro de Malaquías, le dijo, ojalá cerraran las puertas de mi casa, que no vengan, que no vengan. Dios no necesita que nosotros vayamos, nosotros necesitamos ir a escuchar la palabra de Dios. Entonces, muchas veces estamos así. Una iglesia tibia es una iglesia indiferente a las cosas espirituales. Es una iglesia que no le importa ni le da valor a nada que tenga que ver con la vida espiritual. Eso es una iglesia tibia. Una iglesia tibia es una iglesia que no tiene interés por la enseñanza de la palabra de Dios. No tiene interés. Ya yo sé todo, así como yo vivo está bien, creo en Cristo. Si fuera solamente eso, creer en Cristo, se hubiera escrito solamente los 4 evangelios. El Señor levantó a Pablo, levantó a Pedro, Timoteo, escribieron doctrina para que la iglesia viviera. Quedaron los profetas y quedaron los escritos proféticos para que nosotros entendiéramos. Entonces, una iglesia que está tibia es una iglesia que no tiene interés por la enseñanza de la palabra de Dios. No tiene interés. Una iglesia que está tibia es una iglesia que le da igual si hay errores doctrinales o no. Le da igual. Judas dijo, contiendan ardientemente por vuestra fe. Una iglesia que está tibia, no le importa lo que enseñen, porque al final de cuentas no lo voy a vivir. Una iglesia que está tibia es una iglesia que le falta compromiso con la obra de Dios. Compromiso. Si me agarran el momento, que lo hago, pero no tengo compromiso. Tengo compromiso con un montón de cosas, pero con la obra de Dios no. Una iglesia que está tibia es una iglesia donde no hay interés por su crecimiento espiritual. No hay interés. Estamos bien así. Sí, Dios me va a salvar. Sí, es la misericordia de Dios que nos va a salvar, pero mientras no crezcamos vamos a perdernos muchas cosas aquí en la tierra. Y vamos a estorbar la obra de Dios en muchas personas también, porque si Dios nos quiere usar para evangelizar a alguien, para que una persona sea impactada, nosotros vamos a hacer una piedra de tropiezo. Y la Biblia dice que el árbol que no da, el pámpano que no da fruto será cortado. Entonces, veamos si estamos dando fruto o no estamos dando fruto. Esto no es un juicio, esto es un llamado de atención, un despertar. Iglesia, despierta, no seas tibia, no seamos tibios, crezcamos, pongamos interés. Ok, una iglesia que está tibia es una iglesia que son personas parciales delante de las cosas perversas del mundo. Le da igual lo que pasa en el mundo, y si no importa qué género es, no importa qué hacen, no importa, no importa. Le da igual, son parciales delante de las cosas perversas del mundo. Dejamos de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Dejamos de ser eso porque somos parciales, no importa, todo está bien, todo está calidad. Somos parciales. Ok, una iglesia que está tibia se representa en un cristianismo sin entrega, un cristianismo sin entrega verdadera, un cristianismo hipócrita, falso, mecánico, mezclado del materialismo. Esta es una iglesia tibia. Esta es la condición de la iglesia que Dios rechaza y le dice, te voy a vomitar de mi boca. Es un llamado de atención. Dice, mira, por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Todavía cuando Dios está hablando hay momentos de arrepentirnos. Es un llamado al arrepentimiento.
Esta es la condición de la iglesia que Dios rechaza, no tolera y abomina. No es parte de la obra de Dios. Somos muchas veces más tropiezos que instrumentos de bendición. Entonces, le decía que en la iglesia de la Odisea no hay ningún tipo de alabanza. En la próxima transmisión vamos a ver la parte donde el Señor le dice que es rico, pero que es un desnudo y es desventurado, desvergonzado. Entonces, es un llamado. Esta carta está escrita a la iglesia. Esta es parte de la iglesia. Entonces, el Señor nos está llamando. Y dejó esta carta escrita y se ha mantenido. Se ha mantenido desde la revelación de Juan hasta ahora. Y esta carta, este libro de Apocalipsis va a cerrar los tiempos escatológicos del mundo, la venida de Cristo, el milenio de Cristo. Entonces es parte, esta es la iglesia, este es el mensaje a la iglesia del Señor. Es un mensaje, no es un mensaje a la gente del mundo. La gente del mundo está fría, está en pecado, ellos saben que están en pecado. Tampoco es un mensaje a la gente que está buscando cada día crecer. Es un mensaje a la gran mayoría de gente que cree que una religión es suficiente, que cree que con cumplir es suficiente, que cree que ya, bueno, el Señor, te oré en la mañana, ¿qué más quieres? Que cree que el Señor le dio una limosna a alguien, ¿qué más quieres? El Señor no está pidiendo una parte de nuestras vidas o que cumplamos con Él. El Señor está pidiendo que le amemos. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento. Si volteamos el texto bíblico, es que si no me amas, no guardes nada. No guardes nada. Entonces, estamos llamando, el llamado del Señor es que no seamos como la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de hoy. Damos gracias al Señor por esta palabra y vamos a seguir. Este es un estudio, está bastante, cada detalle del mensaje a la carta de la Odisea, por ser un llamado de arrepentimiento urgente, cada punto es importante. Nosotros debemos entender y comprender el tiempo en que estamos viviendo y caminar hacia nuestro crecimiento espiritual, ser luz y sal, ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Este es el mensaje de hoy. Damos gracias al Señor por esta mañana. Le pido que por favor nos ayuden a compartir estos estudios bíblicos por sus redes sociales, y cada mensaje que damos, cada estudio que damos, lo hacemos con amor, con mucho amor y paz, deseando que la iglesia del Señor despierte y que crezca y que pueda caminar en la bendición, en el propósito de Dios para nosotros. Dios nos bendiga, damos gracias al Señor, bendiciones y paz, y que tengamos una semana bendecida en el Señor. Dios nos bendiga a todos.